vamos a ver y escuchar qué fue lo que dijo el día de ayer Anthony Blinken y nos das tu análisis y tu opinión. Claro. Gracias, Rob. Adelante, mi Are there Adri. drug cartels in control of parts of Mexico, not the government of Mexico? I think it's fair to say yes. Okay. Ahí está. Son unos segunditos nada más. Esta pregunta que le lanza el senador Lindsey Graham al secretario de Estado de Estados Unidos y lo que responde Anthony Blinken, mi querido Rodrigo. ¿Tú qué opinas? Porque ya híjole, han estado últimamente bien intensos, ¿no? Los estadounidenses con este tema, incluso el informe ayer que lanzaron sobre derechos humanos, en fin. Cuando fue la elección entre Joe Biden y Donald Trump, que Donald Trump buscaba su reelección y la perdió, muchos de mis compañeros y de mis compañeras obradoristas estaban cayendo en lo que yo considero un error, y es que pedían que se tomara partido desde México por el entonces Trump, ¿no? El entonces presidente Trump. Y yo les decía, compañeros, compañeras, no estamos entendiendo una cosa fundamental. El Partido Demócrata y el Partido Republicano tienen sus diferencias en el nivel electoral, a lo mejor en los niveles locales, ¿no? En algún estado, en los distritos electorales hay disputas reales, pero en lo que tiene que ver con los intereses económicos, estratégicos, militares, geopolíticos de Estados Unidos, el Partido Demócrata y el Partido Republicano son exactamente los mismos. O sea, que Donald Trump o que Joe Biden sean presidentes no cambia el hecho de que son los jefes de Estado de un país que históricamente y en el presente hacen una política de intervención en los asuntos internos de los países, ¿no? Y, por ejemplo, lo ilustraba con un asunto muy, muy particular, que era cuando Trump estaba dando el informe. Te acordarás de Nancy Pelosi, que en ese momento era la presidenta de la Cámara, ¿no? Que es una cosa rotativa, que trataban mal, digamos, o no tenían la cortesía de levantarse y aplaudir a Donald Trump. Y entonces veías que de pronto se paraban todos los republicanos, aplaudían a Trump y los demócratas no, y veías perfectamente gráfico la diferencia entre la posición de uno y otro. Bueno, Donald Trump presentó en la Cámara de Representantes a Juan Guaidó, y en ese momento Juan Guaidó, este político venezolano que se autoproclamó presidente y que estaba promoviendo la agenda de desestabilización y golpe de Estado contra Venezuela en esa época. Y ahí todo el mundo se paró, ¿no? Entonces, la imagen que les transmitía a mis compañeros y que siempre me gusta citar es esa. Podrás ver las diferencias en la política de salud, podrás ver las diferencias en la retórica, ¿no? Que si uno es más correcto y el otro es más incorrecto, lo que sea. Pero en lo fundamental, Estados Unidos, y no importa quién lo gobierne, es exactamente esa misma maquinaria. Andrés Manuel lo ha entendido muy bien y además ha entendido otra particularidad, una peculiaridad del Estado mexicano, que es que somos sus vecinos y que entonces nos gusten o no y les gustemos o no, ambos países estamos obligados a llevar una relación de cooperación, ¿no? Lo que pasa es que los gobiernos anteriores, esa relación de cooperación la habían hecho una relación de sumisión. Felipe Calderón pidió consejo a las agencias estadounidenses para legitimarse como presidente, ¿no? Y bueno, una de las cosas por las que, por ejemplo, García Luna está condenado hoy es por tráfico de armas. Y el caso en específico es el caso que permitió Felipe Calderón junto con Barack Obama, por ejemplo, ¿no? Para la operación Rápido y Furioso, que era dejar pasar armas ilegalmente a México, y esas armas después terminaron en manos del crimen organizado. A lo que vamos con esto es que México no ha ni dejará de cooperar con Estados Unidos, de la misma manera que Estados Unidos tiene perfectamente claro que no puede dejar de cooperar con México. Pero cooperar. Exactamente. Pero las condiciones bajo las que lo haces, pues es completamente distinto. Una cosa es recibir órdenes del Departamento de Estado y otra cosa es a tener reuniones bilaterales y plantear las cosas como son. Por eso hemos puesto muchas cosas sobre la mesa que nunca se habían puesto. Decía, por ejemplo, Blinken, me parece, era el que decía que los cárteles tienen control territorial sobre México. Yo creo que en México tenemos claro ese diagnóstico. O sea,
no estamos descubriendo el hilo. Déjame, perdona, antes de continuar, déjame otra vez que Adri ponga el videíto para la gente que se va incorporando y vea lo que dijo justamente Anthony Blinken. A ver, Adri, lánzamelo de nuevo, porfa. Are there drug cartels in control of parts of Mexico, not the government of Mexico? I think it's fair to say yes. Okay. Yo estoy de acuerdo con Blinken, ¿eh? O sea, y creo que el Estado mexicano, el gobierno de México lo reconoce, y es una realidad que no podemos dejar de analizar. Pero preguntémosle entonces a los estadounidenses dos cosas. Para empezar, ¿quién distribuye la droga y quién la vende dentro del territorio de Estados Unidos? Es decir, ¿quién dejó crecer a estos cárteles que ahora tienen el control de ciertas partes del país? Sí, ¿no? pero antes de hacer esa pregunta, que será justamente la segunda pregunta que yo le haría a Blinken, sería decir, bueno, en donde se vende, consume y transporta el fentanilo, pues entonces el gobierno de Estados Unidos tampoco tiene control territorial, porque si el gobierno de Estados Unidos tuviera control territorial, no pasaría la droga, no pasaría las armas hacia México, pero tampoco se vendería, localizarían los puntos de venta y terminarían. Entonces, ¿quién controla el territorio de Estados Unidos? ¿No? ¿Y por qué señalar a México en ese problema sin asumir la responsabilidad? Si los gringos están consumiendo la droga es porque el gobierno de Estados Unidos no controla esos territorios o porque las autoridades estadounidenses son cómplices. Habría que analizar eso, ¿no? Pero entonces está intentando generar la imagen de una responsabilidad de un solo lado. Y como tú dices muy bien, ¿quién dejó crecer a esos cárteles que están en el territorio mexicano? Entonces hablemos de los flujos de dinero, ¿no? O hablemos de cómo, por ejemplo, la CIA ha hecho operativos en donde permite la entrada de cocaína para con ese dinero que se vende de la cocaína en Estados Unidos, financiar armamentos para grupos de choque en Nicaragua, ¿no? La Contra en los 70s, que es una cosa que sigue sucediendo. O hablemos de cómo entonces las filtraciones que hicieron agentes de la DEA en la primera captura de Ovidio Guzmán, que terminó en que lo tuviéramos que soltar porque había tomado de rehén toda la ciudad de Culiacán y el estado de Sinaloa, bueno, las filtraciones de la DEA fueron las que permitieron esa liberación no planeada de Ovidio Guzmán, ¿no? Entonces, ¿dónde está la responsabilidad compartida? El asunto de las armas. Bueno, Barack Obama estaba permitiendo, Barack Obama, el que ganó el Nobel de la Paz. Joe Biden era secretario de Estado de Barack Obama. Barack Obama participó en Rápido y Furioso. ¿Por qué no permitieron que el juicio se desahogara como al inicio estaba planeado? El juicio de García Luna. Pues porque iban a caer autoridades en Estados Unidos, porque los testigos, o sea, dejaron creo que una cuarta parte de los testigos hablar, y los otros tres cuartas partes de testigos, ¿en dónde están? ¿Y qué es lo que nos tenían que decir? Porque el Poder Judicial tuvo que, en Estados Unidos, frenar el proceso. ¿Cantará García Luna o no? No lo sé, porque creo que más que Calderón. Hasta 2012, ¿no? A mí me daría mucho miedo hablar de lo que sé, si fuera yo García Luna, de lo que sé de Calderón, pero me daría mucho más miedo hablar sobre lo que sé de Barack Obama y del Partido Demócrata. Entonces, tienen una descomposición terrible y están, además, en este momento, ambos partidos haciendo una batalla interna por la retórica. A los gringos, al electorado gringo en general, les gusta mucho discutir qué van a hacer en sus patios traseros, porque así conciben América Latina, Asia Central, etcétera, etcétera, ¿no? Sus patios traseros. Entonces, claro que se están peleando por ver quién es el que le ofrece a los estadounidenses una retórica que apele más al voto. Y entonces estamos viendo una cosa muy interesante, porque al inicio fue el Partido Republicano el que empezó con esta retórica. Donald Trump no se ha metido, ¿no? Pero, por ejemplo, Donald Trump promete terminar la guerra con Ucrania, mientras que Joe Biden pues sigue en el plan de financiar a Ucrania, aunque han tenido tensiones, etcétera. Pero respecto a México, empieza el Partido Republicano, pero como tú muy bien dices, también algunos como Bob Menéndez del Partido Demócrata están entrando ahí. Es otra demostración de que en política exterior no puedes apoyar a uno de los dos partidos, no puedes tomar partido desde México, y eso es bien interesante y bien importante recalcarlo. México tiene que mantener, y no es una neutralidad, pues, o sea, yo podré tener mi lectura sobre quién podría convenirle a México, ¿no? Pero como participante de un movimiento político mexicano, o si fuera, cuanto más, digamos, que estuviera yo
representando al Estado mexicano en alguna instancia de gobierno, no nos vamos a meter, los compañeros del movimiento que están en el gobierno o los que estamos en el movimiento. Pero sí, entonces tenemos que hacer una política de soberanía. Por eso lo energético, la soberanía energética, pero por eso también, porque además de lo ideológico y además de las profundas raíces compartidas con América Latina, nuestro propio interés está en fortalecer nuestras relaciones de América Latina, porque México ha sido un espacio de solidaridad para Apoyarnos en nuestros países claro, hermanos. nosotros también vamos a obtener solidaridad de nuestros compañeros y nuestras compañeras. Entonces estamos haciendo una política muy distinta y en este momento en que además no hay que perderlo de vista, ambos países el mismo año van a cambiar su gobierno, Donald Trump quiere llegar, es interesante cómo le manda un guiño Andrés Manuel a Donald Trump, ¿no? Donde dice que por problemas amorosos, ¿no? Un escándalo que le están armando ahí, que para saber, pues uno no nos alcanza para saber qué es cierto y qué no en un escándalo de la vida personal de alguien, pero pues es claro que están desatando al Poder Judicial para evitar que llegue a la candidatura y en su momento de la presidencia. Y dicen otros, pues es mentira porque sí puedes con antecedentes penales competir como candidato, pero ¿a poco puedes estar, estando preso, competir como candidato? Pues evidentemente no. Entonces, va a ser un proceso complejo, no es de sorprenderse, pero hay que mantenerlo en su dimensión también, ¿no? O sea, no nos sorprende la retórica de los gringos, pero al final es retórica. Tanto México como Estados Unidos, en sus declaraciones, Blinken y la vocera de la Casa Blanca de Estados Unidos, y también Andrés Manuel en sus mañaneras, siempre, a pesar de las mentadas de madre que se avientan, al final siempre hacen esa aclaración o ese cierre que dice, bueno, sí nos estamos enojados, pero nos interesa seguir cooperando. O sea, a pesar de la batalla retórica que es más electorera por parte de los gringos y más de defensa por parte de México, porque ellos, ahora sí que ellos empezaron, ¿no? Que se aguanten, pues siempre va a haber esos paréntesis, esos guiños de, bueno, sí, estamos peleados, pero somos socios, porque es del interés mutuo, por lo comercial, por lo regional, por la frontera, ¿no? Y en la historia en general de México y Estados Unidos, por más conflictos que han habido y en muchos momentos han sido muy fuertes, en general ambos estados entienden, y sobre todo en momentos tan complicados de pospandemia, de guerra contra Ucrania, de inflación, etcétera, 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 en esos tiempos complicados, pues sería suicida dejar de relacionarnos con Estados Unidos, como para ellos también sería suicida dejar de relacionarse con nosotros. Claro. Ay, mi querido Rodrigo, pues fíjate que hoy el presidente volvió a calificar como bodrio este informe que te decía de ayer del Departamento de Estado de Estados Unidos, que señala violaciones de derechos humanos en México, y dice el presidente, son calumniadores, mentirosos, en México no se tortura, en México no hay torturas, en México no hay masacres, ¿no? De lo que justamente ahorita estamos hablando. Y es que ayer también el vocero del Departamento de Estado de Estados Unidos le pregunta ahí la prensa, ¿no? Le insiste, Andrés Manuel, el presidente de México, dijo que el gobierno de Estados Unidos se siente el gobierno de todo el mundo, ¿no? Y el vocero del Departamento de Estado dice, no, nosotros no nos sentimos los policías de todo el mundo. Digo, pues, ¿qué puede decir, no? Pero bueno, si te parece, vamos a ver y escuchar qué fue lo que dijo el presidente sobre este informe de derechos humanos. Y nos vamos también porque aquí mencionó el presidente sobre Cuba, perdón, el bloqueo que sigue manteniendo Estados Unidos a Cuba y lo que dijo al respecto. Entonces, Adri, nos vamos con el videito donde el presidente dice que es un bodrio este informe de derechos humanos y nos seguimos con este video donde habla del bloqueo a Cuba. Si ustedes ven el informe del Departamento de Estado, es un bodrio. Hay que revisar el diccionario. Dicen según expertos, se presume, se señala
no hay sustento. Utilizan la calumnia en el departamentito del Departamento de Estado. Pueden contestarme lo que quieran, pero no tienen pruebas, son calumniadores, mentirosos. En México no se tortura, no es como antes, que ellos se quedaban callados y nunca decían nada. En México no hay masacres. En México el Estado ha dejado de ser el principal violador de los derechos humanos. En México se garantiza la libertad de expresión. No se persigue a nadie, no se reprime a nadie. Que no se confundan.